Wow, hablar de la adoración. Y ustedes escuchan una música de fondo lindísima, suavecita, hermosa por demás. Y con esta linda canción recibimos con un fuerte aplauso a nuestra invitada de la mañana, querida Omaira Martínez, quien nos viene hablando sobre el pastor y la adoración. La profesora Omaira Martínez nos está llevando por un sendero extraordinario y la gente está disfrutando en gran manera lo que está sucediendo. Profesora Omaira Martínez, bienvenida nuevamente a Tanto Hablemos. Gracias, muchas gracias, Jesús. ¿Me escuchan bien, verdad? Es perfectamente bien. Qué bueno, muy contenta. Venía escuchando desde todo lo cardíaco que estaban hablando en esta mañana. Qué poderosa palabra, y la palabra que trajo el pastor Yamil. De verdad que el Señor levanta, su palabra no torna atrás vacía y sigue siendo la misma, ¿verdad? Y traspasa nuestros corazones y nuestros huesos. Y lo bueno es que es de ambas partes, para allá y para acá. Así es. Ambas partes salimos beneficiados. Y gracias, pastor Yamil, por darnos esa palabra tan hermosa y abrir nuestros ojos. Y precisamente, Samide, hoy hay una continuidad de un tema que iniciamos el viernes pasado. El viernes pasado, a modo de resumen, hablamos más bien de cómo trazar, cómo ir trazando el repertorio, los temas, las canciones que escogemos para la exaltación al Señor, precisamente enfocados en la exaltación a Cristo y no en la exaltación de nuestras necesidades o alguna solicitud, ¿verdad? Que siempre estamos en esa actitud. No es malo pedir, pero estábamos hablando precisamente de que cuando uno va por el expreso avanza más que yéndote por veredas, y yendo por el expreso es más rápido. Y a modo metafórico, el expreso realmente es cuando tú adoras a Cristo, cuando tú exaltas al Señor, todo lo demás se atañe, se adjunta, todo lo demás llega. En la vereda puede ser, entro a la iglesia, lo primero que empiezo a hacer es pedirle al Señor por mi sanidad, o pedirle al Señor por tal cosa, o pedirle al Señor por un trabajo, sin haber exaltado su nombre. Y el trazar la palabra, dirigiéndonos a la pastoral, la palabra en el cántico es una responsabilidad del pastor. Muchas veces pues nos vamos enfocados en que la responsabilidad cae completamente sobre un director musical, o sobre el que puse a dirigir para que cantara, o el que puse a dirigir el devocional, dependiente de la cultura que haya, ¿verdad? Litúrgica en cada congregación. Pero sin embargo también hablamos de que aunque hay una responsabilidad en aquella persona que delegamos, no nos exonera a nosotros como pastores de la responsabilidad de supervisar, darle seguimiento a esas personas que elegimos como líderes, particularmente de esa sección musical o de adoración, como muchas veces le queremos llamar. Así que a modo de resumen, hablamos de eso, y hablamos también de a veces que hay cánticos que colocamos en la boca de nuestra gente, que lo que hacen, en vez de liberarlos, los atan más, los oprimen más, y durante la semana están luchando, peleando, cuando ya hay muchas batallas que han sido ganadas en el nombre de Jesús. Totalmente de acuerdo. Así que aprendimos que exaltando al Señor ganamos. Exaltando al Señor ganamos. Más que exaltando al enemigo o dándole espacio a luchas que ya han sido ganas. De todo eso hablamos, pero hoy vamos a darle continuidad a este tema, y vamos a hablar sobre cómo yo clasifico lo que mucha gente generaliza como alabanza. Tú sabes que es bien común en nuestra cultura puertorriqueña, alguien que vaya a cantar, dice, bueno, esta alabanza es para glorificar el nombre del Señor, esta alabanza la voy a cantar ahora, esta alabanza, y no dicen otra cosa, no dicen este cántico, este tema, ¿ves? ¿Te ha pasado eso? ¿Has escuchado a alguien? Montones de veces, continuamente cuando vamos a las iglesias y vamos, eso es algo rutinario. Rutinario, y sale como un autoplay. Correcto. Como que pues, eso es. Entonces, si yo digo, y es como decía bien Yamil, que a veces eso es un símbolo en nuestra boca. Correcto. Si decimos alabanza, pues ya la gente va a sobreentender que va a exaltar a Cristo. Y no necesariamente cuando decimos alabanza, lo que canto detrás de eso que introduje es una alabanza. Me explico. Hay canciones, hay melodías que son exhortación.
que exhortan a la comunidad de fe, exhortan. Incluso hay melodías que tienen un texto que exhortan, pero que también reprenden, que corrigen, que hay corrección allí, ¿verdad? Hay otros cánticos que son narrativos. Me explico, ¿qué son narrativos? Un cántico que yo empiece a hablar sobre toda la trayectoria de Jesús aquí en la tierra, este cántico tan famoso por la vía dolorosa, es un cántico narrativo que no habla de mí, que no habla de que está sentado, pero que narra una historia, ¿verdad? Real, verídica. No necesariamente está exaltando a Cristo, pero sí está narrando lo que él pasó. Y ahí implícito, claro que sí puede haber exaltación. Muy bien. Otro tipo de cántico. Los cánticos reflexivos. Voy a reflexionar sobre esto en particular. Otro tipo de cántico. Cántico de solicitud, el cántico que todo el tiempo estoy diciéndole, Señor, haz esto, Señor, sáname, Señor, tócame, Señor, libértame, Señor, haz. No es malo, pero son clasificaciones de textos que tienen una función específica y no necesariamente en la dinámica de yo cantarla estoy exaltando a Cristo. No sé si me estoy dejando entender, Sammy. Muy bien, te estás entendiendo muy bien. Muy bien. Así que cualquier pregunta que tengas que pueda representar a la comunidad pastoral que esté allí contigo en todo este live, la puedes lanzar en confianza en cualquier momento. Me parece que es muy importante lo que estás presentando, porque así también la gente que nos escucha, cuando vaya a tener una participación, pues puede hacer la clasificación correcta. Claro. Este cántico que voy a tener hoy va a ser un cántico donde voy a estar ilustrando una historia. Es un cántico ¿verdad? De que habla de una historia. Claro. Este cántico es de una súplica a Dios. Y ya la gente ciertamente puede ir y hacer el comentario de qué es lo que va a cantar. Porque como muy bien tú presentas, la gente piensa que una alabanza es ¿verdad? Una alabanza a Dios. Y no necesariamente es una alabanza a Dios, sino que pudiera ser una alabanza que se está dando en el culto para Dios, pero que lo que habla es de mi necesidad o de una historia que se está contando o de alguna otra cosa. Y entonces ya la gente puede utilizar el dialecto correcto para eso. Claro. Hay que regresar al ABC. Eso es un ABC, es simple. O sea, cuando usted estaba en la escuela y le daban constantemente en la clase de español, comprensión de lectura, le hacían leer y analizar, y le hacían unas preguntas para saber si había comprendido lo que había leído. Usted no puede ponerle el mismo título a una misma lectura. Tiene que analizar y tiene que entender y comprender que lo que colocamos en la boca nuestra y en la boca de otros y en el corazón de otros es relevante, no puede ser tratado de manera muy liviana ni superficial. ¿Para qué nos sirve clasificar los cánticos? Usted dirá, pero eso es innecesario, si todo como quiera termina en exaltación a Dios. Pues fíjese que yo pienso, con todo respeto, de que mientras más usted esté organizado y sepa lo que tiene allí, lo que tiene entre manos, como uno bien dice, a los boricuas, qué está pasando allí, cómo está clasificado. Durante el culto usted puede insertar cualquiera de esos cánticos, claro que sí, pero no en cualquier lugar, no en cualquier momento. ¿Ves? Y yo hablaba el viernes pasado de que precisamente no podemos improvisar. Una cosa es cantar en el espíritu y otra cosa es ser desorganizado. Una cosa es cantar en el espíritu y orar en el espíritu y otra cosa es allí a lo wipipí o como nos salga. Eso no es, porque el espíritu usted y yo conocemos que es ordenado, que lleva un orden. Claro está, tampoco vamos a apretarnos a un libreto, a una rigidez y dejar el espíritu fuera. Y ese balance requiere que, pues, comprensión, análisis, organización, oración. Omaira, lo que estás diciendo es importante y poderoso porque muchas de nuestras experiencias cristianas se piensa que el pensar de la manera en que lo estás presentando es ponerle como límites al espíritu. No, nada que ver. Al contrario, estamos quitándole los límites. Correcto. Y para mí también es igual. Ciertamente lo que estás presentando es lo correcto. Pero pudiera ser que en el pensamiento de la gente todavía haya ese pensamiento, la redundancia, pululando, que cuando nosotros establecemos
este criterio que se está presentando es como ponerle la traba al espíritu, que no dejarlo que él se mueva y dejar más a la improvisación, que sea el espíritu que nos revele lo que vamos a cantar, lo que vamos a hacer. Y entonces eso pareciera ser algo bien, voy a utilizarlo de esta forma, algo bien pentecostal, pero ciertamente pudiera detonar en cierta manera hasta cierto punto, y me parece que sí es, hasta cierto punto no, me parece que es una improvisación el no hacerlo. O sea, cuando uno se prepara, el espíritu también relaciona con uno y trabaja con uno y te dirige a los cánticos, a las maneras de cómo adorar, sin tener que caer en la improvisación. Sí, es que lamentablemente nos afianzamos muchas veces en la palabra cuando dice, en ese cantito que dice, abre tu boca, yo la llenaré. Sí. Hay otro verso que habla de que el espíritu hace como quiere, ¿verdad? Y sí, es así, es así. Ahora mismo yo estoy hablando de manera espontánea y tú también, pero yo me preparé, tú te preparas, el pastor Yamil se prepara, ora, se consagra, y yo sé que toda la pastoral que se conecta con el Tú Hablemos son personas serias y que se preparan con oración, con su ayuno, con su comunión diaria, con su lectura de la palabra. Eso es parte de la preparación. Y yo pienso, y estoy clara y convencida, porque la palabra lo establece así, cuando dice hacedlo bien, hacerlo con entendimiento, lo que hagamos, lo que incluso cuando habla allí en la primera de Corintios 14, 15 y 16, dice, y di por como asignación que buscaran el por qué. No sé si recuerdas eso, que dice que oremos pues con el espíritu, pero también oremos con ¿qué? Con el entendimiento. Luego dice, cantemos pues con el espíritu, pero también cantemos con el entendimiento. Y después te da la razón por qué. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Y dice que si solamente bendices con el espíritu, bien haces, pero ¿qué va a pasar con ese simple oyente? Porque no te ha de entender. Y después, y eso para mí, dije, wow, tantos años yo en el Señor y no me había percatado que ahí hay una importancia. El simple oyente no eres tú que conoces a Dios, quien quieres en la presencia y quien quieres en la palabra. El simple oyente es aquel que llega y no tiene ningún tipo de experiencia con Dios. Eso que llamamos visita, que allí llegó y no la conocemos. Necesita entender, necesita comprender. Por eso es que yo digo que hay que ir al ABC. El ABC no es pecado. Usted analizar y decir, fíjate, voy a hacer un llamado a conversión y no voy a poner un cántico que hable de Satanás. Eso es correcto. Yo voy a dar un testimonio de sanidad. No voy a poner un cántico que hable, no sé, de mi necesidad o quizás de un testimonio de alegría, porque, ¿me sigues? Sí. Tiene que haber un entendimiento del por qué, porque al fin y al cabo el resultado es edificación. Si yo tengo un reguero, vamos a resumirlo así, un reguero, un ventetú, un como tú quieras, como el espíritu diga, tenemos que tener cuidado porque es una responsabilidad. Entonces a veces nos preguntamos por qué en la iglesia no sucedió esto, o por qué el avivamiento no acaba de llegar, o por qué los hermanos están apagados, porque usted tiene que sembrar en esos corazones la semilla correcta. No podemos crear confusión y escúcheme, en muchas ocasiones la confusión llega precisamente porque el mensaje no está claro. Y hablé al principio de que la música es poderosa, fue creada en los cielos con un poder extraordinario. Y si yo siembro en los corazones de mis hermanos, incluso en el mío, una actitud equivocada dentro de la dinámica de la exaltación a Cristo, esa actitud se la van a llevar durante toda la semana, incluso un mes, y van a estar lo que recibieron, eso es lo que van a estar soltando en la semana o lo que van a estar pensando. Así mismo. Dije, si exaltamos a Cristo durante el culto y nos enfocamos en el Señor y en Dios durante el culto, esa va a ser nuestra arma para batallar y vencer en el nombre de Jesús durante toda la semana post a ese servicio que yo fui. Eso significa ser edificados, que edificamos por encima de mi fe, se sigue fortaleciendo unos valores cristianos en mi vida espiritual. Sí. Hay algo aquí
Profesora, antes de continuar, perdona, hace un comentario. Amén. Me parece que es poderoso lo que estamos hablando. Y de hecho, quiero mencionarte que esta sección, muchos pastores me han estado hablando y me han estado pidiendo la sección en YouTube y me están diciendo, envíame lo que se coloca en YouTube, la sección de la profesora Omaira Martínez, porque lo están compartiendo con sus grupos de adoración. Amén, qué bueno, qué Y, bueno. y quería compartírtelo y de manera pública para que tuvieras este detalle, que esto que está pasando hoy aquí, que literalmente, y para la gloria de Dios, pero literalmente no pasa en ninguna discusión, ¿verdad? Como esta que se está dando en ninguna emisora o en ningún lugar, este tipo de diálogo. Pastores y pastoras me están llamando para decirme, envíame esto, dime dónde lo consigo, porque lo están compartiendo con sus grupos de adoración y está siendo de mucha bendición. Y lo que quería compartir aparte de esto, Omaira, es que muchas veces en el culto nosotros vemos que es tanta desorganización, donde se habla, se cantan algunos coros que no tienen que ver nada muchas veces también con la palabra. El pastor tiene un sermón totalmente distinto a lo que se cantó, a la palabra que se leyó, al cántico que se hizo de adoración. Y pareciera ser como un monstruo de 7 cabezas la adoración. Y no hay intencionalidad y la intencionalidad. Perdóname que te interrumpa. Yo voy a hincar un poquito aquí cuando acabas de hablar de eso. Lo que dices de 7 cabezas, me lo imaginé, porque yo rápido pongo todo en mi... Sí, yo también uso mucho la imaginación. Y yo dije, wow, ciertamente. Pero lamentablemente a veces queremos hacer tanto porque yo estoy convencida que la intención de que suceda así no está. Esa intención de que se vea desorganizado no está. Pero si volvemos a analizar y hacemos las cosas más simples, porque a veces nos complicamos y creemos que en lo mucho, allí va a haber poder, o en lo rapidito, allí va a haber una sustancia o una edificación o un input para que la gente se vaya prendida. Sí. No, tenemos que tener cuidado porque incluso podemos ir al lugar más especial, que es el lugar donde los santos se reúnen en armonía, y dice que allí se supone que haya bendición y vida eterna. Podemos reunirnos allí como sus hijos, en ese lugar donde 2 o más se reúnen y provocamos la presencia de Dios. Ojalá y sea así, pero en muchas ocasiones no llegamos a adorar. O sea, no se culmina en la adoración o nunca pasa la adoración. Simplemente se queda en reunión. Se queda en una improvisación, como bien dije ahorita, o simplemente en algo organizado y allí quedó. Lo ideal sería que cuando lleguemos a reunirnos como hermanos e hijos de Dios, que como dice la palabra, que donde 2 o más están reunidos en su nombre, allí Él está, se provoca una presencia tan especial que no salgamos igual, que no salgamos más emocionados. No quiere decir que salgamos más emocionados, las emociones son del Señor porque así Dios nos hizo, pero que salgamos con una experiencia nueva y que edifique y que nos añada a nuestra fe y que realmente salgamos rendidos al Señor de aquel lugar. Porque a la medida que nosotros nos rindamos, que esa es la verdadera adoración, sí, la carne se rinda allí y que nada más importe que solamente sea Él, vamos a salir mucho mejor de como entramos. Y bien dices que a veces uno va a lugares y uno dice, ¿por qué pasó aquí? Es como una mezcla, ¿verdad? De diferentes cosas, pero no se da el toque con la presencia de Dios, no se llega a ese punto culminante y hermoso donde la lágrima es más importante, donde ya la entonación tan siquiera importa, donde todo cuerpo tiene que hacer un bow, se tiene que rendir, donde todo programa se detiene porque hay algo más pesado y más importante. A veces eso no se da por la desorganización, por la improvisación, a causa de eso, a causa de que no preparé, a causa de que no fui diligente al saber cómo voy a trazar la palabra. Y bien dice también las Sagradas Escrituras que se debe trazar bien la palabra. Cuando cantamos en un lugar de adoración como es los templos, se tiene que trazar bien el cántico. Hay que trazarlo a la luz de la Escritura, no fuera de la luz de la Escritura, porque entonces no va a haber efectividad. Mira, Omaira, antes que siga, es interesante porque el apóstol Pablo, que tú citaste ahorita, habla sobre la experiencia de cantar con entendimiento. Claro. Pero el mismo apóstol Pablo también menciona y habla que el siervo de Cristo tiene que trazar bien la palabra de verdad.
Así que fíjate que hay dos cosas en la adoración que el apóstol resalta. La canción tiene que ser con entendimiento. La predicación, la palabra que se habla, también tiene que ser con el mismo nivel de entendimiento, que se traste bien la palabra. Así que todo tiene que estar en ese mismo nivel. ¿Cuál es el nivel? Que tiene que estar bien. Amén, amén. Mire, hay algo que quiero a nivel práctico compartir con la pastoral para ya ir terminando. Uno, cómo el pastor puede trazar, que este es el tema realmente, puede lograr que ese repertorio que está en su iglesia, que se canta y que se coloca en los corazones y en las bocas de los hermanos, ¿cómo ese pastor puede tener inherencia allí? ¿Qué puede hacer? ¿Qué dinámica puede provocar? Y el pastor realmente no tiene que cantar bien ni tiene que ser un experto en música para lograrlo. Lo importante es que tenga claro la palabra, así como bien tú dices. Y aparte de que él es el pastor, él es el que guía esas ovejas y él tiene la inherencia, ¿verdad? Y puede hacer distintas dinámicas, no necesariamente sentarse en el piano o decirle a aquel cómo cantar, no estoy diciendo eso. Pero como pastor es importante que el pastor pueda plasmar la visión de la iglesia, la visión pastoral en los líderes. Porque si los líderes no están claros en la visión de la iglesia, la visión que tiene el pastor, ¿verdad? Dentro de esa grey, pues eso mismo también se va a proyectar. No se va a proyectar una claridad, pero cuando están todos en la misma página, cuando están todos con la misma información, pues todo va a alinearse y se va a proyectar con mucha más autoridad y con mucho más poder y con efectividad, que es lo que queremos. Al fin y al cabo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo soy una que yo no voy a la iglesia por ir, yo quiero resultados, yo quiero sentirme más fuerte en mi fe, yo quiero alcanzar mucho más cercanía a Dios. O sea, ese yo creo que es el fin común de la mayoría de las personas que se llegan a la Grey. Por ende, ¿cómo yo puedo? Si yo sé que la música es poderosa y que yo sé que la música crea memoria en las personas y es la herramienta que tengo para afianzar y afirmar la fe y la palabra, pues vamos a aprovechar esa herramienta y vamos a usarla bien. Uno de los consejos que le doy a la pastoral, primero, la formación del carácter en los líderes que escojo. Yo no estoy hablando de tirarle látigo, de darle pan, de regañarlos todo el tiempo. Al contrario, Samidei, la formación del carácter tiene que ver cómo yo alineo la palabra o mi visión o mis ideas como pastor, con qué ánimo lo hago, con qué actitud lo hago. Y voy formando el carácter de ese individuo allí, que muchas veces voluntariamente está, ¿verdad? Así que lo primero es que esa visión que yo quiera impartir a los que van a adorar o los que están asignados para la música o para los cánticos, la reciban del pastor. Eso es algo tan agradable. Fíjate, yo lo digo porque lo he experimentado. Mi pastor es el pastor Luis Roy. Tengo que mencionarlo y darle honra. Yo me congrego en la iglesia Casa del Padre en Trujillo Alto. Y algo que yo admiro, y él no anda exhibiéndose haciendo eso, pero tengo que mencionarlo. Algo que admiro de mi pastor es que precisamente antes de la adoración, antes de ese momento de exaltar a Cristo en la congregación, él reúne a los músicos, reúne a los cantores, y yo no escucho lo que les dice, pero yo lo veo a lo lejos y veo que le está impartiendo una palabra, ora por ellos, se miran en un abrazo. O sea, esa dinámica nada más, es algo tan especial para ese grupo de personas que fueron asignados para llevar a la iglesia a la exaltación a Cristo. Empezando por ahí. Si usted como pastor no abraza al que canta, al que lidera, o sea, no está en ese espacio íntimo de decirles, mire, el Señor me dio esta palabra y la voy a trazar en el día de hoy, déjense usar, o sea, ese ánimo, esa impartición a ellos primero, eso es importante, Bien importante. Es importante. Bien. Y crea una diferencia bien grande. Así que mi primer consejo es eso, no tiene que ser como lo hizo mi pastor, pero usted puede trazar un espacio especial para impregnar a estas personas que están allí, que son su brazo derecho para edificar la iglesia. Mire, imprégnelos con amor, imprégnelos con afirmar lo que hicieron bien, y lo que no hicieron bien, seguimos trabajándolo. Y vamos formando ese carácter. No todo puede ser retiro, y es importante retiro. Tenemos un retiro con los músicos, sí, pero ¿qué se da en ese retiro? ¿Ves? O sea,
ese apego del pastor con su mano derecha, ese brazo derecho que es la música, la adoración, eso es bien importante. Y ellos se tienen que sentir que el pastor les apoya, les avala, les ama, les vela, ¿ves? Les supervisa. Y eso crea un sentido de pertenencia. Eso es un consejo muy importante que quiero dar. Poderoso consejo. No más que técnico, porque la técnica todos ellos pueden coger clases y mejorar técnicamente sus instrumentos, pero el carácter es tan importante. Debe ser formado, claro está, bajo la sombrilla de las Sagradas Escrituras. Si el pastor, por ejemplo, Sammy, fuese predicador, vamos a poner un ejemplo bien básico, fuese predicador de ese día, ¿qué puede hacer el pastor con la música? Pues mire, usted comparta con ellos primeramente. El Señor me dio esta palabra basada en esta escritura, me gustaría que tuvieran algún tipo de cántico que tenga que ver con esto, ¿verdad? Si se da un llamado, ahí damos libertad al espíritu. Si pasase esto, pues estén prevenidos. O sea, tiene que venir del pastor. Si usted va a predicar, pastor, y tiene una prédica, yo no dudo que ese mensaje es de parte del Señor. Pero si no va al lugar donde se origina ese cántico para ir impartiendo, ¿verdad? Un espacio, preparar los corazones para ese mensaje, pues puede diluirse de una manera que entonces se pierde la efectividad. Y eso es bien importante. Otra cosa que creo que puede el pastor también trabajar allí es velar que los cánticos sean centrados en las Sagradas Escrituras. Simple, usted conoce la Escritura. Si yo meto un cántico que usted dice, ¿qué dijo allí? ¿Qué tiene que ver eso con? Pues usted lo trata con pinzas, ¿verdad? Y usted puede delegar en alguien también, alguien que conozca la Escritura y que filtre esos cánticos que se van escogiendo para ser parte de la adoración en la congregación. Olvídate del problema y del hermano que está a tu lado. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí. Mira, hay otro tema, hay un himno, y ya voy cerrando con esto. Hay un himno que lo uso mucho para dar este ejemplo. Y a veces criticamos los himnos de ahora, pero también los himnos de antes traían cositas que uno tiene que analizar, ¿sabe? Porque el que acabo de decir ahora mismo es un cántico de análisis que hay que sacarlo del repertorio. Te pregunto a ti, Sammy Day, ¿tú amas a alguien o tú amas a los símbolos? No, yo amo a la gente. Tú amas a la gente. Yo respeto los símbolos, pero ¿Tú amas a Dios o tú amas a la cruz donde lo sacrificaron? No, yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo. Pues muy bien. Es un símbolo. Claro. Pues hay un himno que a mí me fascina. Pero lo traigo como ejemplo y para que usted vea que a veces una palabrita cambia la actitud. Oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Lo has escuchado, verdad? Claro, en sus triunfos, mi gloria será. En sus triunfos, hello, ¿en qué triunfos? ¿De la cruz? En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, después dice y aclara, pero tarde. Y algún día, en vez de una cruz, su corona, mi corona, Jesús me dará. Ok, yo sé que la palabra dice que vengan, síganme y cojan su cruz. Ok, pero fíjate que yo no amo los objetos, yo no amo a los símbolos, como bien decía Yamil. Yo no me ato a los símbolos. Yo amo a Cristo, yo amo a mi esposo, yo amo a mi prójimo. ¿Me siguen? Yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hijos, pero yo no amo a objetos. Así que ya ahí, y no estoy hablando de una canción reciente, es un himno de muchos años que colocamos en la boca y estamos enseñando a la gente a amar a la cruz en vez de amar así mismo de la cruz. Así que eso es un gran ejemplo. Analícelo. Excelente. Analícelo. Y hay otros consejos, y ya termino con esto, tan fácil como establecer un banco de temas, que alguien pueda crear una carpeta, un archivo. Ahora está tan avanzada la tecnología en algo digital, de esos signos que usted pueda clasificar. Esto es para la exaltación al Señor, esto es para el ofertorio. A mí me envenena, me pone mal cuando levantan ofrenda y el cántico en la mente está en una cosa y yo buscando en la cartera otra y estoy así como un spider. No, alinea el pensamiento.
Parece ofertorio, parece dar con gracias en algo tan simple como eso. Eso es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Vamos a dar con las ofrendas y empezar a cantar un cántico de Satanás no tiene poder, Satanás, ¿qué tiene que ver con la ofrenda? Eso pasa en muchas congregaciones, en otras no, porque recuerda que hay diferentes liturgias, pero la mayoría de las congregaciones nuestras carismáticas y fogosas y muy bien intencionadas pasa eso. Pero yo sé que esto es para edificar a la pastora y al pueblo y vamos a ir educando poco a poco. Lo otro es, y lo último, y cierro con esto, la pastoral, el pastor, debe asistir a los ensayos. No todo el tiempo, no tiene que estar todo el tiempo, diría yo. Pero a mí me encanta, a mí me gusta cuando, por lo menos personalmente, yo me siento bien, me siento cuidada, me siento atendida, me siento, no es que me estén velando para regañarme, porque nunca me he sentido así. Cuando veo un pastor que llega y se sienta a deleitarse en lo que está pasando y provoca un espacio particular de exaltación en ese ensayo. Esa es la intención de la llegada del pastor a un ensayo, no es interrumpir, no es hacer como aquello que el pastor, entonces nos va a dañar esto, ya que estamos, no. Tiene que haber allí una comunicación y a la medida, como bien dije ahorita, que el pastor vaya creando el carácter de ese que va a colocar esa motivación de exaltación a Cristo en la grey, ellos van a recibir con mucho bien que ese pastor llegue de momento a un ensayo simplemente a sentarse, a escuchar, o simplemente a dar una palabra a ellos cuando terminen el ensayo, ¿verdad? Eso es tan importante. No es que todo el tiempo tenga que estar en los ensayos, pero que usted de momento llegue, eso es para mí, es como un oasis. Que llegue de momento con una botellita de agua, que llegue de momento con una palabra bonita y afirmarles gracias por el compromiso que tienen, gracias por estar aquí, gracias porque son parte de esa palabra que se va a transmitir en los corazones. Créanme que le robamos espacio y mire, le quitamos espacio al enemigo allí para hacer lo que él no tiene que hacer, con esa actitud nada más de humildad, de inherencia, de amor hacia aquellos que son parte de tu ministración. Así que Omaira, con estos consejos les dejo. Te agradezco, ciertamente es poderoso. Y me uno al consejo de la profesora Omaira, a los pastores cuando puedan llegar a los ensayos. Aparte de la botellita de agua, mira, unas donas de Krispy Kreme no vienen mal también. Claro, unas donitas. Unas donitas, unos quesitos, para que el grupo se emocione, se disfrute y vean que el pastor ciertamente con ellos disfruta. Y también de esa manera ellos sienten que la iglesia y el ministerio pastoral aprueba y los acompaña en esa gesta. Ciertamente me parece, profesor Omaira Martínez, esto ha sido un manjar como todos los días y como esta sección ciertamente ya nos tiene acostumbrado a traer herramientas gloriosas y poderosas. Hay un montón de mensajes, gracias a los que han estado compartiéndolo. No los puedo leer porque ya tengo a mi próximo invitado de tránsito. Lo tengo aquí ya debidamente conectado. Pero ciertamente, Omaira, antes de ir, nos gustaría cómo la gente puede conectarse contigo, cómo puedan llamarte, cómo pueden de alguna manera accesar a lo que Dios ha puesto en tus manos. Claro que sí, se pueden comunicar a través del email avivavozcanta@gmail.com o en Facebook, busca Omaira Martínez y allí me va a encontrar. Si usted me llama por Messenger, yo por Messenger no contesto ninguna llamada. Así que usted me escribe y nos podemos comunicar. avivavozcanta@gmail.com o por Facebook Omaira Martínez. Ahí me consigue. Samidei, ya para la próxima sección me gustaría abrir espacio, si me lo permites, para las personas que se conecten, tengan algunas preguntas que pueden ser referencia de este tema que acabamos de cerrar u otros temas para entonces, ¿verdad?, interactuar con la audiencia. Me gusta esto de tema libre. Me gusta lo del tema libre el próximo viernes para que la gente, mire, haga sus preguntas y toda la cosa. Me gusta. Mi querida amiga profesora Omaira Martínez, gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Amén. Gracias a ustedes por la oportunidad. Qué bendición. Gracias. Que Dios te continúe bendiciendo.